Vamos con Hunter Biden, este niño caprichoso. No hay tarde que no me enoje, dirá su padre. Finalmente, Hunter Biden compareció ayer ante el Congreso de los Estados Unidos. Se pautó su comparecencia para las 10 de la mañana. Así fue. No hay un resumen completo de lo que ocurrió ayer ante el Congreso, porque el Comité de Supervisión de la Cámara, presidido por James Comer, para poder publicar este material, tiene que contar con el consentimiento de los abogados de la defensa de Hunter Biden. Tiene que contar con la revisión del Comité de Supervisión y de los miembros del Congreso dedicados al procedimiento. Y tiene que contar con el visto bueno de los integrantes o del líder de la Cámara, en este caso la minoría, que son los demócratas, dentro del Congreso de los Estados Unidos. Cuando estén estos tres niveles de aprobación, se hará pública esta comparecencia. Mientras tanto, tenemos que conformarnos con lo que han dicho algunos legisladores que estuvieron presentes ayer como parte de esta sesión. Hay una descripción completa. Recordemos que esto ha tenido un cronograma difícil. Primero, Hunter Biden se negó a ir al Congreso, razón por la cual se le envió una advertencia. Hunter Biden se pasó por el arco del triunfo la advertencia y no fue al Congreso, con lo cual fue declarado en desacato. Después de ser declarado en desacato, se apareció ante el Congreso de los Estados Unidos y convocó a una rueda de prensa en la escalinata del Congreso, generando una presión y diciendo cuáles eran los términos que él, como presunto acusado o investigado, le ponía al Congreso para comparecer. O sea, la sardina se quiere comer al tiburón. Eso es lo que entendemos aquí. Todo esto fue desatendido por el Congreso, quienes lo vieron como un hijo de papá malcriado e insolente que quiere hacer lo que le da la gana. Posteriormente, Hunter, cuando le dio la gana, irrumpió en el Congreso acompañado de su séquito de abogados en una sesión que fue muy incómoda, en el que no pocos legisladores republicanos le dijeron hasta del mal que iba a morir y lo dejaron en una postura muy poco favorable ante el Congreso de los Estados Unidos. A él no le importaba lo que le dijeran, simplemente quería quitarse de encima los términos del desacato por la no presentación y se apareció allí. Ahora ha llegado el momento de la comparecencia. Miren si este muchacho, que ya vimos hace unos días sus dotes como carpintero, lo que tiene en la cabeza es aserrín de cachimba, que él no entendió que al final, aunque el Congreso esté en manos de los republicanos, le están dando un tratamiento honorable. Le están diciendo, vamos a correr con el debido proceso y te vamos a conceder una audiencia privada. En el proceso electoral que está corriendo, en el nivel especulativo y de pruebas que hay en su contra, a quien menos le conviene formar parte de una comparecencia que sea inmediatamente publicitada, es a él. Lo que pasa es que a él no le importa nada. El problema mayor es su padre, que continúa con aspiraciones políticas y que sigue siendo el presidente de los Estados Unidos. Él hizo ayer, según han contado los legisladores,
una distinción entre quién es él y quién es su padre. Respondió todo lo que se le preguntó. Los legisladores demócratas que describieron en sus respectivas plataformas el tono de cómo ocurrió todo, no tuvieron manera de cuestionar los manejos de James Comer y su equipo. Los republicanos fueron muy profesionales, quizás demasiado atentos con el tema, lo cual será cuestionado en su momento o no, pero impartieron una lección de clase, de hidalguía, de cómo se deben hacer las cosas, de cómo cuando usted está haciendo una investigación, usted debe ser el que investiga y el que busca la información y no debe comportarse como si fuera un fiscal enloquecido que quiera presionar al testimoniante. Eso fue lo que ocurrió ayer. Él insistió en el hecho de que deben deslindarlo, que su mayor dolor es saber que están involucrando a su padre, quien es absolutamente inocente, por causas que tienen que ver únicamente con él y en las cuales su padre jamás ha estado involucrado, ni su padre tiene conocimiento de estas cosas. Eso fue lo que dijo una y otra vez, lo que repitió una y otra vez. Dicen que el único momento en el que estuvo más a la defensiva fue cuando le tiró un dardo al comité de supervisión diciendo que a él lo estaban juzgando por ese negocio presunto con países y magnates en el extranjero, cuando él tenía conocimiento y todos los que estaban allí tenían conocimiento de que el yerno del presidente Trump y esposo de su hija Ivanka movió $2.000 millones de Arabia Saudita a la cara y nadie está cuestionando ese asunto. Eso lo dijo ayer Hunter ante el comité. Querido Hunter, tú que estás en el mundo de la política y de este nivel de complicaciones, deberías saber que para que ocurran este nivel de cuestionamientos tiene que haber pruebas, investigaciones y evidencias. Lamentablemente, para ti, el yerno del presidente Trump y esposo de su hija Ivanka no es un yonki, ni un convicto de las drogas, ni una persona enloquecida que dejó abandonada una computadora llena de evidencia incriminatoria que ahora está siendo usada en tu contra. Si lo que tú estás diciendo es cierto, lo primero que tendría que ocurrir es que aparezcan las evidencias para sostener esa investigación. Si eso no está aconteciendo en las investigaciones o no forma parte hoy de los ataques contra el presidente Trump en medio de su campaña, es por una única razón. O porque están guardando el disparo para cuando avance más el proceso electoral, o porque no tienen nada contra él que pueda ser demostrado. No hay más nada. Así se mueven las cosas. Hay varios medios de prensa que citaron lo que dijeron los legisladores. Recordemos que no hay video de esto concreto porque esto no se puede publicar. Tampoco le puedes decir a un congresista que no puede opinar, que no puede decir una palabra al respecto. Por ejemplo, Dan Goldman, que es demócrata de New York, durante un receso en el testimonio, cuando habló con The New York Times, les dijo que Hunter había hecho una distinción entre lo que ha hecho en un mundo de negocios con empresarios independientes y gobiernos extranjeros con los que no hizo ningún negocio, a diferencia de Jared Kushner, que es el yerno de Trump. Esto sí lo dijeron los demócratas a la prensa. También hay otras
aseveraciones estuvieron comentando en The New York Post que la aparición de Hunter Biden en el Capitolio, así dice la crónica, se esperaba desde hace mucho tiempo y finalmente se produjo muchos meses después de que los republicanos en la Cámara iniciaran las investigaciones de juicio político contra el presidente Biden. Esta investigación, continúa diciendo el diario, multifacética, se ha centrado en actividades comerciales del joven Biden, alegando que utilizó la influencia de su padre para orquestar una red de negocios turbios en el extranjero. Otros medios citan al propio Hunter Biden en vez de poner las declaraciones en boca de legislador alguno. Aseguran que él dijo, video que no tenemos, no se ha liberado, no tenemos acceso a él. Dicen estos medios que hacen la transcripción que el propio Hunter aseveró. Estoy aquí para brindar a los comités el único hecho indiscutible que debería poner fin a la premisa falsa de esta investigación. No involucré a mi padre en mi negocio. No mientras era abogado en ejercicio. No como parte de mis inversiones o transacciones nacionales e internacionales. No como miembro de una junta directiva. No como artista. Nunca, dijo Hunter Biden en su discurso de apertura. Aquí el problema es que para cada uno de los no que dice Hunter Biden, hay probada evidencia que dice sí y que se ha ido presentando por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. De todos modos, él es abogado, puede estar perdido en la droga, pero es un abogado, él sabe el significado de autoincriminarse, él sabe que decir que sí a algo en un discurso de apertura de estos casos es condenar a su padre, porque el juzgado aquí no es él. Esto es un proceso para hacerle un impeachment al presidente Biden, porque usted no puede hacerle un impeachment a Hunter Biden porque Hunter Biden no es nadie. Tampoco puede hacerle un impeachment al dealer que le entrega la cocaína. A ese puedo meterlo preso si lo encuentra. Él no es nada. Él es el hijo de. Y seguirlo a él es seguir ese camino. Ese camino de todos los no tiene un mapa muy complejo. Y ese mapa muy complejo ha probado, ha demostrado que él tiene vínculos con empresas extranjeras, algo que ya se sabe. El nombre de Burisma es tan conocido ya como el nombre de Goya, los frijoles, y ustedes han oído hablar mucho de eso, mucho lo han oído, y eso forma parte de esa discusión. Follow the money, se ha seguido el dinero, las transacciones, y hay pruebas de los millones corriendo de un lado para otro. Si usted se va a inmolar en nombre de su padre, a mí me parece en el plano familiar un acto heroico. Pero ¿quién le va a creer a usted que logró todo ese posesionamiento empresarial millonario sin disparar un chícharo por algún mérito suyo, querido Hunter? Eso no es cierto, eso no lo compra nadie, no lo compra ninguna corte, no lo entiende ningún comité judicial, no se discute en ningún congreso. Magda es, que es un congresista al que le gusta el acto de la expresión oral, para llamarlo de alguna manera. Magda es, que es el congresista floridano que finiquitó a McCarthy en el Congreso de los Estados Unidos y que fue el artífice de
el gran descontento, la gran remoción, la gran locura de la Cámara sin speaker después de derrotar a McCarthy como parte de su impugnación, al salir del Congreso en uno de esos momentos, compartió con la prensa y habló todo lo que pudo, así como habla él, ráfagas al viento, preguntas al aire. Quiero que veamos qué fue lo que dijo Matt Gaetz, que fue de los pocos que salió a hablar así ante las cámaras. ¿Cómo es él? ¿Cómo va la perdida? Evidencia. Thank goodness we had Hunter Biden on the Burisma board because that was central to his strategy to stand up to Vladimir Putin. Has he taken the fifth at all? No, he's been responsive to questions. Has he told you exactly what value he brought to any of these wars, any of these companies yet? Have you guys asked him that? Yeah, we've asked those questions, and there is an illusory value. It is a mirage to believe that Hunter Biden was engaged in international business. This was a bribe masquerading as an international business transaction, nothing more, nothing less. Do you still feel the impeachment inquiry is heading in a direction where you'll actually be able to vote on articles of impeachment? Well, here we're asking questions about these corrupt business practices. I'm not really framing that through the lens of next steps. I'm just trying to get facts. Biden wrote that he joined the board to support Russia in his book. Why don't Republicans do their research? Why haven't they read his book? I have to say, I thought it was a pretty strange statement. Perhaps it jumps off the page when he says it in his own words. Do you think, has he said anything that would specifically implicate the president? Have you seen evidence that the president was involved in those business dealings yet? I believe that you can actually bribe someone by paying their family members. Like, I don't get this construct that unless Joe Biden himself received cash, that he somehow wasn't involved in the bribery operation. Joe Biden was doing the bidding of Burisma. He was doing the bidding of Chinese communists, and his family was getting enriched as a consequence. To me, that's a pretty strong case. Para mí es un caso bastante sólido, dice Matt Gaetz. El presidente Biden estaba recibiendo las órdenes del Partido Comunista Chino, las transacciones de Burisma, y hay mucho elemento probatorio al respecto.